Buenas noches, les doy la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas, a esta cuarta sesión de la materia de Fundamentos de Derechos Humanos a la Universidad IEXPRO. Les recuerdo que sus datos personales como su voz o su imagen van a estar contenidos aproximadamente en un mes en los archivos electrónicos del Google Meet. Es su derecho aperturar la cámara, aperturar su voz o si no quieren aperturar la cámara, con simplemente la voz. Bueno, damos por iniciado esta última sesión en donde nos toca ver unidad 4, el procedimiento abreviado desde la interpretación de los derechos humanos, naturaleza de las condiciones de procedencia y admisibilidad como violación de un derecho humano del imputado. También el punto 4.2, la irrelevancia de la negociación, y el 4.3, garantías procesales que afectan al juicio abreviado. Fíjense que este tema es muy... Bienvenido, Luis Omar. Buenas tardes. Ha traído muchas mesas de debate, muchas discusiones, muchos puntos de análisis, el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque en un momento se tuvo como una innovación, como una figura nueva, como algo que revolucionaría el derecho penal, al proceso penal. Puede ser que fue algo cierto, pero algo también que no fue tan cierto. ¿Por qué? Porque hubieron muchas respuestas o muchas más que respuestas, preguntas. Se decía en la primera partida de que si teníamos que podíamos enjuiciar a alguien, procesar a alguien, sentenciar a alguien con simples datos de prueba, con simples datos. Y todos alzamos la voz, oiga, pero ¿cómo es posible que alguien con simples datos de prueba podamos nosotros enjuiciarlo, procesarlo? Ahí surgieron muchas discusiones, surgieron muchas cuestiones relevantes, otras tantos irrelevantes, hablando sobre el mismo punto, hablando de derechos humanos. En lo particular, yo siempre hacía esta pregunta. Se supone que el procedimiento abreviado, ¿qué consideran ustedes? ¿Es un derecho para el detenido, para el imputado o para el fiscal del Ministerio Público víctima? ¿Qué consideran ustedes? Profe, buenas tardes. Buenas Yo tardes. considero que es más beneficio para la víctima porque lo único que se busca es asegurar la reparación del daño. Acierto y grosso modo, textualmente nada más un beneficio real sobre el abreviado, pues más que nada la víctima. El imputado termina sometiéndose a la voluntad de dos personas diferentes, tanto el Ministerio Público como la víctima. Si ellos no están de acuerdo en la reparación del daño o algo, con eso es motivo suficiente para que no procese, no pueda proceder. Es someterse a lo que ellos digan. Ok, muy bien, Omar. Adelante, Carlos. Carlos, ahorita que se incorpore Carlos.
Va a tener problemas con su audio. Adelante, Carlos, adelante. ¿Ya me escucha? Ah, bueno. Ya, adelante. Bueno, Bien, bien. en teoría, al momento de que se hizo la reforma, era una salida alterna en beneficio de la víctima. Eso era la perspectiva que se tenía. Con el pasar del tiempo, se le hizo saber a los diversos imputados que también contaban con ese beneficio, nada más tenían que realizar un argumento. Pero actualmente, el procedimiento abreviado tendríamos que analizarlo a qué delito de qué delito estaríamos hablando. Si estamos hablando de violencia familiar o de incumplimiento de obligaciones, pues sí, es una salida rápida, evitas un proceso un poquito más largo. Pero si estamos hablando, en este caso, de robo a un establecimiento, en este caso, una tienda de conveniencia, etcétera, pues ya cualquier persona que se dedique a robo a estos establecimientos, tipo robo, me haga justicia, solicito el abreviado, me haga un año, 2 meses, algo, pago mi multa y vuelvo a delinquir. O sea, va más que nada a ver en qué parte de la balanza estamos viendo si es realmente un beneficio o no. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente comentario. Ahora, recordemos que, yo le decía, fíjense, yo siempre, si peco de algo, es ser sincero. No me gusta mentir. Siempre, 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 cuando, no sé si recuerdan ustedes que anteriormente, hace como 10 años, se presentaba un examen para poder enseñar el procedimiento oral, procedimiento acusatorio penal, el nuevo sistema de justicia penal. Íbamos a la Auditorio Reyes Herodes de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Ahí en la Ciudad de México. Presentamos un examen similar como si fuéramos a entrar al UNAM. Eran 200 preguntas, creo, no sé, 200, 300, en una hora de materia de la nueva reforma. Y yo recuerdo que las 2 veces que lo presenté, gracias a Dios, pasé, era 8 el mínimo, pasamos el examen, pero yo la pasaba por ser ministerio, ¿cómo se llama? Exámenes para ministerios públicos. Los dos fue. Y entonces, ¿qué sucedía? ¿Sí? En un momento uno de Ministerio Público y otro es en general de todos los roles. ¿Qué sucedía? Algo muy chistoso, que en los dos exámenes tuve esa misma mala. Decía, más o menos, el procedimiento abreviado es un derecho, inciso A, del imputado, inciso B, del Ministerio Público, inciso C, ¿sí? Decía ¿cómo decía? Se me olvidó, ahorita se me fue, pero básicamente yo qué contestaba, por inercia, del imputado, ¿sí? Del imputado contestaba. ¿Ya qué nos referíamos a esto? ¿Sí? Que yo pensaba, según yo en mi lectura, en mi apreciación, iba que es un derecho del imputado, perdón, así del imputado. ¿Por qué? Porque yo no me sacaba esa armadura, ¿sí? De la vieja escuela. No me quitaba esa
papel nos es inquisitivo, garantista de procedimiento tradicional. Pues yo decía, bueno, es que el procedimiento abreviado ya lo tenemos. En el procedimiento, ¿alguien de ustedes alguna vez ha litigado el sistema tradicional? ¿Alguien de ustedes ha llevado el sistema tradicional? No. Ok. Bueno, en el sistema tradicional, ¿cómo creen que se llamaba? Procedimiento simplificado. Sí existía, Carlos, sí existía, Jorge, sí existía ese procedimiento. No era abreviado, era simplificado. O sea, lo mismo, te abrevia, te simplifica. ¿Sí? Solamente, ¿cuál creen que es la diferencia? Ninguna. Las dos es la aceptación del imputado. En aquel caso, en el antiguo sistema, en el tradicional, es del que está en formal prisión, pues está en investigación, le ejercitaron acción penal y está en formal prisión, de irse por el simplificado, o sea, ya acepto. Pero lo único que diferenciaba era que en algún momento le sacaron la aceptación en el tradicional, ¿sí? Con tortura. Aquí, ojo, aquí no estoy diciendo que no exista la tortura, puede ser, pero la diferencia es que allá le sacaban su firma a base de golpes. No voy por el tradicional, acepto, yo soy el que lo maté, así como en la película de Pepe el Toro, algunos que lo hay, ¿no? Pepe Toro es inocente, yo lo maté, pero ya lo sacaron a base de golpes. En el tradicional, aquí, esa ratificación que hace por escrito, que esa solicitud, por eso le dan la carga de la prueba, o no más que le carga de la prueba, le dicen que ya no tiene que ser la aceptación, sino que el imputado tiene que, primero, vamos a los requisitos. Un segundo. Chispas, ¿dónde está? Bienvenido, buenas tardes, Pedro. Les decía, en el tradicional inquisitivo, sí a golpes, procedimiento simplificado, ¿sí? Lo aceptaba en dónde, en papel, y todo el proceso se iban en papel. Aquí, el abreviado, si bien es cierto, es por eso que les digo, bueno, entonces, ¿de quién es un derecho? Si antes el derecho era del imputado, que a lo mejor a base de tortura le sacaron la aceptación, la confesional, ya me voy por eso, me voy por el simplificado y ya me dan mis beneficios y nos vamos. Sucede igual aquí, pero nos vamos a la... ¿Alguien conoció ustedes el asunto de Marisela, se me fue, Escobedo creo que es, Marisela Escobedo, la señora de Chihuahua, que fue de los primeros, si no creo que es del primer, bueno, de los primeros juicios orales que hubieron aquí en México? Que se la levantan, que eso es en Ciudad Juárez. Hay uno en Netflix, hay uno de Marisela Escobedo. Bueno, ahí la levantaron, pero el fiscal del Ministerio Público se fue con esa aceptación que en papel le dio el presunto culpable o responsable. ¿Y qué sucede? Él pensó que se iban a ir al procedimiento abreviado. Pero ¿qué dijo? Por eso ahí va
derecho de quién, beneficio de quién, para quién es, quién tiene la carga, quién. Sucede que en audiencia, el Ministerio Público, pues ya, nos vamos a ir por el abreviado, ya aceptó. Cuando le dan el uso de la voz al presunto culpable, no acepta. Él dice, no, su señoría, yo no quiero irme a un procedimiento abreviado. No, es más, no fui yo y aquí les voy a declarar quién fue y dónde se encuentra el cuerpo y bla, bla, un montón de cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Vino abajo ese asunto. Pues vamos a recorrer. Es con respecto hacia quién es el derecho. Por eso preguntaba, en sí, ¿de quién es el derecho? Yo les dije, yo esa pregunta lo fallé 2 veces, porque para mí, como bien lo dijo el licenciado, es que en la actualidad se puede considerar que es un derecho, tanto para la víctima como para el imputado. Pero la ley nos establece que más para ellos o la doctrina nos establece que es un derecho de quién, que tiene el fiscal del Ministerio Público, porque el que tiene la última palabra es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público, bueno, última palabra para solicitarlo, aunque ya haya entrado la negociación, haya entrado el acuerdo. ¿Sí? Por eso ahí vamos a ver, Violenta, lo de los derechos humanos, ¿dónde entra? ¿Para quién es un derecho? Procedimiento abreviado. ¿Sí? Nos señala básicamente lo siguiente. Pongan atención. El procedimiento abreviado lo encontramos estipulado en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El procedimiento abreviado cuenta con una serie de requisitos que son los siguientes. 1, que el Ministerio Público debe solicitarlo. ¿Sí? Obviamente, al solicitarlo en la audiencia inicial, tiene que ser una acusación, porque para que opere la sentencia debe de existir acusación. Lo que no va a existir es ¿qué? El debate, la audiencia de debate, interrogatorio y contrainterrogatorio. Si ya aceptó el imputado ser el responsable o ser el partícipe del hecho, nos brincamos. Ahora, el primer requisito, el Ministerio Público debe solicitarlo. Segundo, la víctima no debe oponerse. ¿Qué quiere decir eso? Que la víctima no debe oponerse. ¿Sí? Pues sencillo, ¿no? Que no sea, por así como se dice, no sea básicamente un capricho o que vaya a pensar la víctima que hay arreglo, que recibió dinero del Ministerio Público, ¿sí? Sino que ya esté planteado, obviamente. Si no hay oposición de la víctima es que porque el Ministerio Público ya le explicó los beneficios que conlleva. El tercer requisito es que le debes de decir como derecho humano al imputado que él cuenta en todo momento con su derecho a un juicio oral. Ese es un derecho humano. No necesariamente, como decíamos, con el que les decía, para los que acaban de ingresar, ese procedimiento ya lo teníamos antes, pero antes era todo escrito y no se velaba por los derechos humanos. Aquí, de ahí viene, para que es un derecho, la víctima, el ofendido o para el imputado, porque el imputado, respetándole sus derechos humanos, ¿sí? Es
que debe de conocer que, oyes, no necesariamente te tienes que aceptarlo, ¿no? Tienes tú la posibilidad de defenderte en un juicio oral. ¿Por qué? Porque el procedimiento abreviado estás renunciando a qué? De manera expresa al juicio oral, o sea, a defenderte. Estás admitiendo tu responsabilidad. Es posible que de aquí no salgas a la calle, de aquí salgas directamente al centro de readaptación social. Ah, ahí viene. ¿Por qué? Porque el juez en la audiencia pregunta esto mismo. Le pregunta al juez, el juez pregunta a todos, a la víctima si no se opone. Obviamente es solicitud del Ministerio Público, pero ahí viene otra vez la pregunta, ¿para quién es un derecho? Le pregunta al imputado, lo mismo que le estoy diciendo ahorita. ¿Sabe usted los alcances? Ya su defensor le dijo que posiblemente usted no salga libre de aquí, entró libre, pero posiblemente no. ¿Y estas va a aceptar? No, que sí, pueden platicarlo. ¿Por qué? Porque si el juez, aunque diga que sí, el imputado, que en ese caso, bueno, ahí va, el imputado, acá les explico lo siguiente, el juez, si ve alguna como que cascabelea, como que sí, pero no, como que no entiendo bien, como que no comprendo, el juez no va a dar por hecho o no va a aceptar el procedimiento abreviado. Perdón, ¿alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Duda, comentario? Yo sí, doctor, ¿puedo comentarlo? Mande un poquito fuerte, no te escucho bien. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí. Gracias, doctor. Doctor, dos dudas que no le agarro bien la onda al abreviado. Ya con esta comprensión y con este análisis que hicimos, fungiendo del lado de defensor privado, ¿no? El hecho de que admita el acusado, pues como es la comisión de esta conducta, ¿no? Ya lo admitió, pero luego tengo duda porque en el 205, el párrafo segundo dice, una vez que el juez de control haya autorizado a trámite el procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima o ofendido, o al asesor jurídico de estar presentes. Y después a la defensa, y en todo caso la exposición final corresponderá siempre al acusado. ¿Qué tipo de argumentos se vierten en esa intervención, doctor? Si de todas maneras nuestro acusado ya admitió la comisión del hecho, esa es una, y la otra de una vez la manifiesto y si gusta me la contesta, ¿no? ¿Sí? He oído hablar de los sustitutivos, doctor, y no he encontrado el artículo en el que se fundamentan en el Código Nacional y cómo funcionan. No sé si me va a contestar esas dos, por favor. Sustitutos de la pena. Sí. Esos nos vamos directamente a la ley sustantiva de tu estado. Ah, ok. Al Código Penal. Ahí nos vamos a los sustitutos de la pena. En este caso. ¿Va por años o cómo funciona, doctor? O sea, dependiendo cuántos años alcanzó ya con. Es correcto. Por ejemplo, te platico de la del estado de Chiapas. Dice que penas que no excedan de 2 años de prisión, tú puedes solicitar la fianza. Ok. Pero si es cada código penal trae sus bemoles. Igual está la de semilibertad, la libertad anticipada, la reparación del daño igual. Pero viene ahí en el código penal de tu estado. Okay. Los primeros artículos. Y con relación a la pregunta, a la primera pregunta que le hacía, doctor, ¿qué tipo de argumentos podríamos vertir en esas intervenciones? Que me imagino lo quiero trasladar como si fueran alegatos de conclusión, ¿no? Ok.
¿Tienes a la mano el Código Nacional? Sí, quizá. Donde dice los beneficios, en ese mismo capítulo, donde dice qué pena va a recibir. Hay dos tipos de pena, uno cuando es delitos graves y otro cuando es delitos no graves, que el beneficio es la reducción de la pena, pero ahí se checa, hay una que es creo que 2/3 partes. ¿Sí? O sea, ese es lo que tú vas a argumentar que vas a solicitar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya eso ya no vamos a debatir, ya no va a haber audiencia de debate, pues la audiencia de debate probatorio. Claro. ¿Sí? Se va a dar por sentado, pues ya no va a existir ese debate, ya está la aceptación, entonces yo acepto y impera un beneficio para mí, que es la reducción de la pena. Que, ojo, en mi estado, aquí en Chiapas, antes la violencia familiar era un delito no grave, delito no grave. Y pues ya habíamos aprendido el camino, todos los abogados. Decíamos, pues bien fácil, te van a dar máximo 2 años de prisión. Lo conmutemos, reparas el daño y la fianza. Ya, sales. Pero nos íbamos ¿a qué? Al procedimiento abreviado. Si nos ponían 2 años, delito no grave, había la reducción, entonces ya solicitamos la fianza. ¿Sí me explico? Obviamente con la condición que tenemos que reparar el daño. Como fue violencia familiar, eso sucedía. Pero como los varones son muy mañosos y los abogados más, pues ya así como dicen, ya se la saben, pues los varones, en lugar de ser acuérdense que la pena, uno de los fines de la pena en derecho penal, bueno, la pena en derecho penal, valga la redundancia, uno de los fines de la pena es el fin didáctico. Eso fue al contrario, no te dejó la enseñanza de no violentar a las chicas, dejaban la enseñanza en que tú pagabas las lesiones, pagabas tu fianza, te ibas a la calle. ¿Qué sucedió? Que el legislativo elevó la penalidad de violencia familiar y lo convirtió en un delito grave. Y uno de los requisitos del procedimiento abreviado, ¿sí?, que nos señalaba, es que no sea delito grave. Más bien dicho, no grave, estoy mal, que no sea delitos donde se había aplicado violencia. ¿Sí? E igual en esos requisitos. A ver. Y entonces se acabó y en lugar de ser, ahí sí se cumplió, vaya de la redundancia, el fin didáctico de la pena. Ya los varones ya saben que si golpean a las chicas, se van a ir a la cárcel automáticamente. Ya no hay algo que les rebaje. Requisitos para que estemos en mejor capacidad de proveer. Tenemos que de acuerdo al artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento abreviado tiene como objetivo concluir de forma anticipada un determinado procedimiento. Y es donde salía la pregunta que iniciamos: ¿para quién es un derecho? ¿Para la víctima, ofendido o el imputado? Esto es, buscar terminar el proceso judicial antes de alcanzar la etapa oral, tomando el juez el control del mismo para dictaminar la sentencia. Según la estadística, el procedimiento abreviado presenta
actualmente la solución a la mayoría de los conflictos penales en los países con sistemas judiciales modernos, ya que permiten renunciar al juicio por medio de un acuerdo entre ambas partes. Ahora, Código Nacional, eso es lo que nos dice la doctrina. Disculpe, doctor, ¿en qué artículo es donde dice que no aplica para delitos de violencia? Ahorita lo que estamos analizando es requisitos de procedencia, verificación del juez. Estamos en el 201, ahorita te digo. 201, ¿no? ¿Sí? Es que no dice. Sí, ahorita. Dice, para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. 1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento para la cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su calificación jurídica y el grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. 2. Que la víctima o ofendido no presente oposición. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Y 3. Que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. Entonces, tenemos primer momento. ¿Quién tiene la carga, no de la prueba, quién tiene el ejercicio de esa acción? El Ministerio Público. Ahí iniciamos la primera pregunta. ¿Quién tiene esa facultad? ¿De quién es el derecho? ¿Sí? Ahora, 2, que la víctima no presente oposición. ¿Cómo podría presentar oposición la víctima? A ver, ¿quién me dice? En caso de que la reparación del daño no, a su consideración no sea integral, ¿no? Podría ser un... Es correcto, muy bien, así es, porque a veces pensamos, es que es fácil, no, la víctima puede oponerse. Si no se opone la víctima, ¿sí? Si no se opone la víctima, ¿quién de oficio puede decir que no vale? Siempre y cuando se percate que existe alguna violación flagrante de derechos. El mismo juez de control, acuérdense, el juez de control de garantías. ¿Vamos bien? Sí. Siguiente. Dice que el imputado reconozca estar debidamente informado a su derecho a un juicio oral y los alcances del procedimiento abreviado. ¿Dónde va a renunciar? En la audiencia expresamente lo va a decir. Que dé su consentimiento. Obviamente debe de admitir su responsabilidad y que acepte ser sentenciado con base a medios de convicción que exponga. ¿Cuáles podrían ser los medios de convicción? Si es detenido, el informe policial homologado de puesta a disposición. Si es con carpeta sin detenido, pues con los datos de investigación preliminares, y son simples datos. Por eso es que la ley es muy clara, la literatura dice, oigan, la ley es clara, pero la literatura dice, pero ¿cómo? No se ha investigado ni siquiera la existencia de un delito. Por eso es que muchos autores dicen que es violatorio a derechos humanos, que sigue siendo violatorio, porque a veces es con una simple testimonial, no se han hecho ningunas periciales, con una testimonial, ¿sí? Ahora, el artículo 202 nos señala admisibilidad, oportunidad, perdón,
el Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Ojo, tenemos que ir preparados como fiscales del Ministerio Público con un escrito de acusación. No lo vamos a presentar de manera escrita, o vamos a presentar una acusación de manera oral con todos los elementos del escrito de acusación. Obviamente no van a ver todos los medios de prueba. El único medio de prueba que vamos a señalar es la aceptación. No hay confesional, es la testimonial del imputado, en ese momento ya acusado, en que acepta su participación, su autoría o probable responsabilidad. Ahora, en esa cita deben de estar todas las partes. Si no comparece la víctima o el ofendido, el Ministerio Público lo va a suplir. Dice, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso, el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado será sancionado con pena de prisión, cuya media aritmética no exceda de 5 años. ¿Sí? Ahí ya nos está dando las penalidades. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso, el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con una pena de prisión cuya media aritmética no exceda 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos, hasta una pena mínima, coma. Hasta ahí entendemos entonces el beneficio es el derecho humano que va a tener el imputado es te vamos a reducir hasta una mitad de la pena cuando no exceda de 5 años. Si le dan 2 años, obviamente se va a quedar en 1 año, fianza. Si le dan 5 años, se va a quedar en 2 años y medio. No alcanza la fianza en el Código Penal del Estado de Chiapas. Recuerden que siempre me dirijo al Código Penal del Estado de Chiapas. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder ahí? Pues obviamente en buena conducta, esos 5 años, esos 5 meses, perdón, pues ya va a ser susceptible que lo solicite, o va a estar 5 años, ya teniendo 2, ya lo va a poder solicitar con buena conducta. Ya nos vamos a la ley de ejecución de penas y medidas de seguridad de cada estado. Luego tenemos que dice, si los delitos, ¿dónde está? Me perdí aquí, atenuantes, una mitad de mínimos casos de delitos. Dice, en los casos de delitos dolosos será hasta 2/3 partes de la pena mínima. Al revés, delitos dolosos hasta una mitad, perdón, y delitos culposos hasta 2/3 partes de la mínima. Si son 10 años, en delito culposo, tú te vas por el procedimiento abreviado, te van a disminuir 2/3 partes de la mínima. ¿Sí? ¿Serían qué? 2 de la mínima. El burdo medio. Tendrías que ir 6 meses, 6 años. ¿Sí? Si el juez te puede conceder hasta qué? Los 6, no 6 años, 6 meses. Y estarías ahí solo 4 meses, suponiendo, porque son 2/3 partes de la mínima en casos de delitos culposos. Delitos graves, hasta la mitad de la pena. Delitos no graves o delitos culposos, 2/3 partes de la pena mínima. ¿Sí? Hablando de pena de prisión, en cualquier caso el Ministerio Público
podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 1/mitad de la mínima en los casos de delitos culposos, ¿sí? De la pena de prisión. Ahora, ahí tenemos que hacer la media aritmética, arrastrar el lápiz de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo, lugar, donde lo vamos a solicitar en el escrito de acusación, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo eso es en cuestión de la oportunidad que tiene el Ministerio Público para solicitarlo? Ahora, la admisibilidad es, primeramente, el juez lo admite a solicitud del Ministerio Público. Cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación. Está hablando de medios de convicción y es una de las choques que habían. Si podías tú sentenciar a alguien, no con pruebas, si no era violatorio de derechos humanos, con simple medios de convicción pueden ser indicios, ¿sí? No son pruebas. ¿Cómo es que alguien puede, no es violatorio de derechos humanos, a renunciar a un juicio justo? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la fracción 7, apartado A del artículo 20 de la Constitución, serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Todos los que vienen en la puesta a disposición. ¿Sí? Por eso es que se lo deja en última instancia, para no ser violatorio de derechos humanos, de decidir si calzar de la mano like o no like, ¿a quién? Al juez. Por eso es juez de control de garantías. ¿Sí? Ahora bien, en lo que decía el compañero, es que en el Código Penal del Estado de Chiapas hace expresamente, por eso ahí hay que ver lo que les decía. Tenemos que checar, tenemos que analizar, porque todos ya sabían esa parte. Pues me voy a un procedimiento abreviado, Por política criminal en el estado de Chiapas se optó, ya los chiapanecos fueron muy mañosos, ¿no? Violentaban a sus esposas novias, porque aquí igual violencia familiar es cualquier relación de noviazgo, de afinidad, puede ser obviamente el de matrimonio, concubinato, noviazgo, afinidad. Yo golpeo a mi amiga, violencia familiar. Golpeo a mi novia, violencia familiar. No necesariamente tiene que haber esa lazo, es unión civil. Y entonces ahí en el artículo de la ley sustantiva del Estado de Chiapas, ahí mismo te dice, o te lo manifiesta, que no aplican el procedimiento abreviado, ningún mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Qué quiere decir? Quiere eso, que sea algo ejemplar, el derecho penal ejemplar, de ejemplo, como el homicidio. Muchos no cometen homicidio por el temor a ir a la cárcel. ¿No aprendieron a las buenas los chiapanecos? Pues van a aprender a las malas. Si violentan a una chica, ni el procedimiento abreviado, con tal de salir fácil, librársela fácil, no va a operar, ni en algún mecanismo alternativo de solución de controversias, como la simple reparación del daño, ni el perdón del ofendido, nada. Se van directamente a un proceso penal. No sé si ya me expliqué mejor. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo tengo una duda, doctor, ¿la puedo externar? Adelante. Fíjese, doctor, que me ha pasado, no sé todavía cómo, no alcancé a materializar el ejemplo que voy a poner, pero a mí me ofrecían, en calidad de defensor privado, un procedimiento abreviado con un delito que ameritaba sanción. De entrada, el delito era grave y traía todavía 2 o 3 agravantes, entonces daba una sanción como por ahí de 38 años.
y me ofrecía el agente del Ministerio Público un procedimiento abreviado para una reducción que más o menos, no hice yo el cómputo, advierto que no lo hice yo, él me comentaba y me decía, más o menos nos va a dar como 12 o 13 años. Sin embargo, me brinca un poco, la verdad me dio pena externarle mi duda al MP, pero me brinca un poco contra lo que dice el Código Nacional, doctor, porque el Código Nacional advierte que no puede ser una sanción superior a 5 años, ¿no? En cualquiera de los dos supuestos. Y entonces aquí, ¿por qué me hacían ese ofrecimiento, doctor? ¿Qué puedo estar omitiendo yo ahí? Es que no sé si sería un procedimiento abreviado. Es que no sé qué delito. Por ejemplo, delitos fiscales. Es que ahí algo me falta que no cuadro bien. Delitos fiscales, delincuencia organizada. Opera el criterio de oportunidad. Era extorsión con 3 agravantes. Entonces me daba una sanción en máximas de 38 años y 5 meses, una cosa así. Y se querían ir al procedimiento abreviado. Ajá, me lo ofrecía el MP. Me decía que nos iban a dar, haciendo el cómputo ya muy técnico, nos iba a dar una sumatoria de 13 años, una cosa así. Pero me brinca un poco. De hecho, todavía hizo la mención en audiencia intermedia y diferimos la audiencia intermedia en aras de que me hicieran la propuesta formal de un procedimiento abreviado, porque estaba la acusación que obraba en la causa penal era de procedimiento abreviado, ¿no? Perdón. Perdón, Oscar, ¿en qué momento procedimental estaban? Estábamos justo a la apertura de la audiencia intermedia. El juez de control nos mencionó que si habíamos tenido pláticas con relación a algún, pues alguna oportunidad de algún beneficio jurídico de este tipo. Yo comenté que no había tenido ningún acercamiento, y el MP, cuando solicitó el uso de la voz, hizo ese comentario. Dijo, apelando al principio de probidad, en efecto no me he acercado con la defensa, sin embargo, pues si... La buena fe del Ministerio Público, bla, bla, bla. Sí, dijo, en efecto, pero si gusta puedo hacer una propuesta formal, solicito únicamente que se difiera la presente y que se me otorgue un término no mayor a 15 días, le hago una propuesta formal a la defensa y en audiencia próxima ya podemos resolver si toman el beneficio jurídico o nos seguimos con un ordinario. Nos seguimos con un ordinario porque lo que hizo el juez de control, dijo, está bien, órale, va, no tengo tema, nada más que entonces me tienes que exhibir un billete de depósito con el monto equivalente a la reparación del daño en un máximo de 2 días. Yo dije, no, espérate, pues todavía no estoy seguro de querer tomar ese beneficio, ¿no? Entonces ya no hice la reparación del daño y obviamente pues ya no procedió a hacer una acusación fundada en un procedimiento abreviado. Me quedé con la duda, doctor, pero se me hizo muy raro que en ese delito me hicieran ese ofrecimiento y que a la vista del juez de control, el juez de control no nos apercibiera, nos dijera, a ver, sujetos procesales, ¿de qué están hablando? Si el Código Nacional es muy claro. O sea, él también lo permitió, se me hizo muy raro. Es que hay algo que no me cuadra. Lo solicita el juez el procedimiento abreviado. Perdón, el Ministerio Público. El Ministerio Público, el juez un poco. Todavía el juez incluso le preguntó a mi representada, doctor, y le dijo, ¿ya tiene usted conciencia y conocimiento de los alcances de un procedimiento abreviado? Me dijo, sí, todavía mi clienta le dijo, sí, ya mi abogado me lo ha comentado. Ah, perfecto, sí, entonces es procedente. Y le dio así para adelante y demás. Dije, híjole, se me hace un poco extraño. Y esa era una duda. Y la otra también, me acuerdo que en una clase pasada, doctor, usted hizo un comentario que me llamó mucho la atención y creo que es pertinente, en donde mencionó que de los dos beneficios jurídicos pues, más preponderantes, ¿no? Que es la suspensión condicional y el procedimiento abreviado, usted hizo un apunte y dijo, el procedimiento abreviado ocúpenlo preponderantemente para delitos patrimoniales. Algo así. Palabras más, palabras menos. ¿Estoy en lo correcto, doctor? O sea, ¿sí es una prioridad? ¿O en qué sentido ocupo uno y en qué sentido ocupo otro? Va. Procedimiento abreviado, creo que no eran patrimoniales. Es que no me acuerdo bien si lo dije o no, o en qué sentido lo dije. Pero el procedimiento abreviado se ocupa, como te dije ahorita hace rato, cuando tú
puedas obtener un beneficio que en menor circunstancias al rato, ya una mesa de conciliación, posiblemente tus clientes. Ahí es donde entran la argumentación, el estudio de nosotros. Ver los beneficios. Recuerden, un abogado defensor no necesariamente su deber es defender 0 pena, 0 años de pena o de pena, sino buscar la sentencia menos gravosa. ¿Sí me explico? Posiblemente ahí te esté dando el Ministerio Público 13 años, algo así. Ahí tú analizarías qué tan conveniente es para platicárselos a tus clientes, de qué tan conveniente es de qué, que posiblemente, no sé en qué, cómo esté el Código Penal de tu estado, en algún momento ya nosotros podamos, vas a estar 3 años, 5 años, y a los 5 años ya podemos pedir un sustituto de la pena, que puede ser tratamiento en semilibertad, la libertad condicional, sí, la libertad anticipada. No sé si me explico, Oscar. Oiga, doctor, y una duda, ¿el sustituto entonces se solicita hasta que lleva compurgándose cierto tiempo dentro del centro de reinserción? Sí, pero recuerda que tenemos que ir en los primeros artículos. Ahí te dice la naturaleza, ¿sí? Okay. Como te dije, la fianza te dice la media aritmética a partir de cuántos años, ¿sí? ¿En qué tipo de delitos? Ya empieza a operar la fianza, entonces, pero es en tu código penal. Pero entonces, con relación al momento procesal oportuno es a posteriori, ya hasta que se está compurgando la sanción, por escrito, lo solicito ante el juez de enjuiciamiento. Sí, con el juez de la unidad de medidas de ejecución. Aquí tenemos un juez que con él, es más, con ese juez se tramita lo relativo a la reparación del daño. Ok. Porque yo te digo, soy yo igual como ustedes. Yo no soy Dios, no soy sabio. Einstein dice, yo así aprendí, error, es cierto. Se me fue una vez no solicitar, yo pensaba, era fiscal del Ministerio Público, hasta que me regañaron. Fiscal del Ministerio Público, y pensaba que ya de oficio el juez le iba a reparar el daño, le iba a dar el dinero a, ¿cómo se llama? A la víctima. Se tiene que solicitar no ante el juez de juicio, no ante el tribunal o juzgado de juicio oral. Él ya sentenciaron. Ya va el juez de la unidad de medidas de ejecución. ¿Sí? Un segundo, Omar. Adelante, Omar. Perdón, Oscar. No, profe, si gusta, usted termine la temática y ahorita ya le hago el comentario acerca de lo del proceso abreviado, lo que pues a mí me representó en un asunto también algo muy particular también. Pero si quiere lo dejamos ahorita para que termine usted de explicarlo y ahorita ya lo pregunto. Sí, ok, eso. Entonces, y eso le comentaba Oscar, que tenemos que ver mucho, dominar, no nos vayamos mucho y para todos, no nos vayamos mucho a dominar el código de procedimientos. Sí está bien y es muy sencillo dominarlo, pero en sí, de donde vas a sacar herramientas para ir a litigar en la etapa intermedia es tu código penal. Ahí puedes solicitar sustitutos de la pena, en qué momento los puedes abordar, cuándo puedes tú solicitarlos. No sé, Oscar, si me estoy explicando. Sí, doctor, bastante bien. Le iba a preguntar para no quedarme con la duda, ¿cómo resolvió después el tema de la reparación del daño en el ejemplo que nos citaba? Ok. Fíjense que no. Ya me llegaron me hablaron de visitaduría, porque obviamente hubo una queja, ¿no? Visitaduría, pero fue de manera económica. A ver, ¿qué?
Digo, no, sí, se ganó el asunto, ya hay una sentencia. ¿Dónde depositó usted la... Ah, no, depositó usted la fianza. No, ¿cómo no era fianza? Estoy con el antiguo sistema. ¿Cómo se llama? La garantía económica. Sí, se depositó. ¿Quién lo tiene? Pues las arcas, la cuenta del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. Entonces, comience a realizar el trámite. Yo no sabía qué trámite era. Me voy a la unidad jurídica normativa de la Fiscalía. Es que hay veces que tenemos que aceptar, ¿no? Que no sabemos, si no, no vamos a aprender. Y me fui a la unidad jurídica normativa y les fui a decir, oigan, ¿me pueden explicar, enseñar cómo le hago para solicitar? Ya me dijeron, solicito una audiencia con el juez de control, con el juez de ejecución de la unidad de ejecución de penas y medidas de seguridad, y ahí solicita que se haga efectiva la sanción económica que le impusieron. Y ya. Y sí, es una audiencia, ahí no hubo un debate, no existió un debate, porque ya había causado ejecutoria la pena. Obviamente, pasando el tiempo del amparo y todo eso, ya se había solucionado. No se ampararon, gracias a Dios, no existió un amparo. Hasta en la apelación se quedaron conformes. Pero sí estaba yo tratando de eso. ¿Por qué hasta en la apelación se quedó? Porque hasta eso el caso no era un caso relevante. Era un caso de, si no mal recuerdo, era de despojo, algo así. ¿Sí? Un caso de mínima temeridad, diríamos. Pero Oiga, ahí sí fue. Mande. oiga, doctor, ¿y cómo se repara de manera integral el daño en un delito de despojo? De despojo, porque ahí ya va ¿cómo se llama? A las máximas de la lógica y de la experiencia del juez. Ese le sacan la factibilidad, el uso y factibilidad, algo así. ¿Sí? O sea, lo que tú, ese predio, tú tuviste que ir a lo mejor lo ibas a vender, ahí va el uso y factibilidad, a lo mejor lo ibas a dar rentado, ¿sí? O a lo mejor te servía para poner tus oficinas, qué sé yo, y ahí nos vamos a las lógicas de la máxima en la experiencia. Y conforme, ojo, la penalidad que marca el Código Penal del Estado, ¿sí? Acuérdense que una es la multa y otra es la reparación del daño, pero ahí lo va sacando ese estudio. Ok, gracias, doctor. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien, Oscar. Omar, mande, Omar. Sí, profe. Bien, doctor. Aquí yo tengo Lo una cierta mismo. diferencia a mí sobre el proceso abreviado. Ya escuché un tema que expuso un compañero. Yo tuve un asunto al cual lo dejé en etapa intermedia. De hecho, el asunto lo dejé en etapa intermedia por lo mismo, porque pues, realmente pues es difícil. Se trata de la violación de un padre viola a dos de sus hijas. Bueno, esa es la acusación, el delito que se le imputa. Es un delito de realización oculta y la madre denuncia al padre por haber violado a sus dos hijas. Ya. El problema aquí es que las dos hijas no asienten, o sea, no dicen sí me violó, sino que la madre solamente se la gasta con que las dos hijas son menores de edad y ella manifiesta que el padre las violó. Esto se suscita después de que el esposo la abandonó a los 3, 4 meses y se fue con otra mujer. Pues acá, como son delitos de realización oculta, el tipo de delito y todo, no le dieron chance, una inadecuada defensa, y en la audiencia de imputación y vinculación, pues por el tipo de delito, las circunstancias, pues al ser el padre, pues se quedó en prisión preventiva oficiosa, se quedó guardado. Sí. El detalle aquí es, llega con nosotros al Ministerio Público y nos dice, oye, tengo esto, te avientas el abreviado, le vamos a dar lo mínimo que se pueda, pero se va a tener que quedar guardado mínimo 16, 17 años. Y mi cliente dice, oye, si yo no lo hice,
¿cómo voy a aceptar irme por un abreviado si yo no tengo? Sí, pero hay un pequeño problema. Yo le comentaba, le dije, tienes toda la razón, pero yo no tengo elementos, no existen elementos, no existen medios de prueba ni datos de prueba que puedan desvirtuar el dicho de la madre. Yo necesito que las niñas vengan y digan, o sea, mi papá no me violó, pero el problema es que el Ministerio Público, el juez, cuando lo consulté con el juez de control, me dice, ¿cómo vas a solicitar que una menor declare? Porque lo único que vas a hacer va a ser que reviva, la vas a revictimizar. Incluso el hecho que se lo pregunté a un juez de control. Perdón que te interrumpa. ¿Quién te dijo de la revictimización? El Ministerio Público y un juez de control también me lo dio a entender que era revictimizar a las niñas. Pero el detalle aquí le digo, oye, entonces, ¿cómo voy a saber yo si realmente fueron violadas? Porque le digo, se van a basar a condenar a una persona por el simple hecho de que ella dice que el marido violó a las dos hijas. Le digo, siendo que las menores ni siquiera han declarado en el proceso, ni siquiera han sido, y en el momento que fueron entrevistadas, fueron entrevistas muy vagas, que fueron cosas muy sin sentido que decían acerca del acto erótico forzado que tuvieron. Manifiesta, durante 4 años o 5 años me estuvo violando mi papá en el mismo cuarto donde dormían las dos niñas, pero no, ninguna de las dos dice que estuvieron juntas cuando el papá las violó y o sea, son muchas increpancias. ¿Qué dice el dictamen? No, el problema fue, ahí le va, eran menores de edad. Y la más grande ya tiene un hijo. Resultó que la más grande ya es mayor de edad, pero desde los 16 años se fue con el novio. Y aún así, la otra persona, la otra más menor, manifiestan, también ya tuvo relaciones sexuales con uno de los novios, y ahora ya o sea, realmente es imposible que pueda decir si antes de o en el tiempo de que el padre pudo haber realizado la conducta delictuosa. Es a lo que voy. Y ya las últimas dice, oye, pues es que ¿cómo me voy a aventar el abreviado? Que si yo no fui, el papá, o sea, el papá no se salió de lo suyo. O sea, yo no lo hice, ¿por qué me voy a echar la culpa de algo que yo no hice? Siéntanle a mis hijas y que mis hijas digan la verdad. Pero un juez de control diverso sí me decía, ¿cómo vamos a permitir revictimizar a una persona menor de edad? Es que, va. Aquí también hizo falta una pericia en psicología. Sí. Para ver el dicho que las niñas si realmente vivieron ese hecho. De todos modos, a mi poca experiencia, yo sé que con la falta de elementos, porque no nada más se tiene que tener en este caso, la pura declaración de la mamá y una breve síntesis, por decirlo de una manera, de las hijas, es que se debió haber robustecido con las pericias indicadas. Si no existe la pericia, tampoco se puede dar como un hecho total por la falta de elementos. Y si dices que no hay elementos de tiempo, lugar, adecuado, pues no se puede dar el hecho totalmente como cierto. Exactamente, el problema acá en este asunto fue que, bueno, yo el asunto no lo agarré, yo lo empecé a estudiar después de la imputación y la vinculación, y cuando iba a hacer la intermedia, pues ya no concordé, porque yo le decía, mira, el abreviado se me hace la mejor opción, le digo, porque podemos aventarnos, puede ser lo menos, nos pueden dar lo mínimo, le digo, y todavía, pues, o sea, pero si van a ser mínimo 10 años, vas a tener que estar encerrado. Pero mi cliente decía, es que yo no lo hice. Ok, está bien, tú no lo hiciste. ¿De dónde saco medios de prueba idóneos o datos que me puedan ayudar a desvirtuar el dicho de la señora? Porque no me van a permitir sentar a unas menores de edad para que sean interrogadas acerca de los hechos, porque no es broma. Yo desde un principio iba con la intención, después de 5 años de estar siendo violadas, ¿cómo no vas a saber, por ejemplo, si tu papá tiene una verruga? Si tu papá tiene... Mande. Tengo una duda, Omar. Es que por ahí dijiste que ya son mayores de edad. Ahorita, a esta fecha, ahorita sí. El asunto yo dejé de conocerlo desde el año pasado. ¿Y por qué hablas de menores de edad? Pues que lo hablo como si todavía lo trajera. Perdón. No, ellas son adultas.
Pero ya al momento de intermedia, perdónenme que me meten el chisme, pero al momento de la comisión del hecho eran menores, ¿no, Licomar? Y al momento Sí. de presentar ya como tal la denuncia y demás, etapa intermedia y demás, ya eran mayores de edad. Sí, ya son mayores de edad. Sí, ya son Hubieras adultas. introducido a ellas dos y a la mamá como testimoniales en la Así es. contestación de acusación y vámonos sobre eso. Digo, al final es un Correcto. volado, pero te hubieras ido al ordinario y mira, en el peor de los escenarios, la mínima es equivalente al tema del procedimiento abreviado. En el peor de los escenarios, pero ya por lo menos das lucha y la Así sientas. es. En interrogatorio directo, pues buscas insuficiencia probatoria al menos, ¿no? De hecho, si era la intención, no lo voy a negar, si era la intención, a las últimas tuve ahí discrepancias con el cliente, con mi defensiva, pero resultó, se la quedó la defensoría de oficio. Pero yo la voy a decir, yo sí iba con todas las negras intenciones de aventarme el juicio, pero realmente si no habían elementos, o sea, de pruebas suficientes o que nos puedan... Recuerda, perdón, realmente. a mí me surgió la duda de eso, de que estabas confundido ahí entre adultas y niñas. Si son adultas, pues su declaración testimonió, ya no puedes tú revictimizar a nadie. ¿Por qué? Sí. Porque se supone, eso le hubieras contestado al fiscal del Ministerio Público. Acuérdense que esto yo siempre yo he dicho que es como un juego de fútbol, una pelea, un deporte. El que pega primero pega dos veces. Exactamente. ¿Sí? Aquí el Eso le detalle es hubieras que... dicho, ya son adultas, no se pueden revictimizar, ya ese hecho es más, creo que ese hecho ya han de haber llevado tratamiento psicológico. De hecho, Algo. en su momento todavía no eran menores de edad. Yo quiero imaginar ahorita, al tiempo que estamos, tienen que, una de ellas ya deben de ser mayores de edad. De verdad Si no te le hago digo, malas. Pero no ahorita ya hay, no sé en qué etapa va el juicio. revictimizas, por ejemplo, a una chica que antier, sufrió la violación, el ataque sexual, ¿sí? Sí, Vamos como todos, ¿no? Ya aprendió a sobrevivir, no a vivir, a sobrevivir con esa violación, si existió. Si tú le haces, como dijo Oscar García Lick, si tú se le manda a hacer los dictámenes psicológicos, victimológicos, obviamente el gineco no va, o el procto ese no, porque ya pasó, ya tienen edad sexual activa, ya pasó mucho, esa prueba ya no sería la prueba madre. La prueba madre sería los dictámenes periciales en victimología, psicología, porque aunque ya hayan pasado años, eso no se borra. Aunque ya hayan aprendido a vivir con eso, no se borra. ¿Sí me explico? sí. Oh, mande, Oscar. Tengo otra propuesta que también en una audiencia que tuve la semana pasada se le fue, creo yo, al defensa, iba en calidad de asesor jurídico y creo que pudo haber sido buena vertiente también. En el caso de lo que nos comentas, Licomar, también creo yo que se pudo haber acreditado un sentimiento de animadversión por parte de la ex esposa hacia el acusado en ese momento procesal, porque inició una nueva relación sentimental, ¿no? ¿Qué casualidad y qué coincidencia que se ofrece la denuncia a 3, 5, no sé cuántos meses posterior a que empieza una relación sentimental? Entonces también acreditar que existe una animadversión por parte de la ex pareja sentimental, pues hubiera sido también, ¿no?, otra teoría del caso que se pudiera haber seguido, no lo sé. Pues de hecho sí, también era, sí, en su momento sí fue como un tipo de opciones que estábamos manejando, pero a las últimas al joven lo endulzaron más y se fue más por la Defensoría de Oficio, que acá la Defensoría de Oficio trabaja con premisas, ¿para qué nos hacemos pato? La Defensoría de Oficio, hablando del tema que estamos hablando de violación de derechos humanos o no violación de derechos humanos, de quién es un derecho humano, a quién le asiste, todo eso, tema de derechos humanos, Defensoría de Oficio y Fiscalía. Siempre va, les digo, yo alguna vez lo hice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es la estadística, queremos tener menos trabajo, aunque siempre en Fiscalía resuelves un caso y entran 10. Nunca te quedas sin ninguno.
que yo se busqué alguna vez el procedimiento abreviado, inclusive, miren cómo cómo es, por lo que hablamos de derechos humanos, ¿no? Le digo al chavo, te voy a quitar las armas. Ah, no, miento, te voy a quitar el narcomenudeo. Ese delito. Lo vamos a poner con que es para tu consumo, porque así salió la pericial. Pero no le iba a decir yo eso. Y eso estuvo de acuerdo a la defensora. Fue defensora. Yo le dulcé, te voy a quitar la de contra la salud. Sí, estabas en posición y no sabíamos del narcomenudeo, ¿no? Pero te voy a dejar el de armas prohibidas, de uso exclusivo del ejército. O sea, ¿cuál tiene más penalidad? El de armas. Y si lo aceptas, pues se te va a reducir la pena y yo voy a aceptar y bla, bla, bla. ¿Qué hizo el chavo este? Pues dijo, sí, adelante. Pero si nos vamos a la teoría del derecho civil, esa voluntad estaba viciada. ¿Había un error o no? Error de él. Yo le estaba haciendo error, mala fe mía. ¿Sí? Porque él bien pudo haber dicho, ¿saben qué? No, pues yo me defiendo. Las drogas que se le habían encontrado no eran para narcomenudeo, ¿no? Eran de consumo. Pero como no sabe y la defensora estaba de acuerdo y con eso nos íbamos a desquitar un asunto rápido, pues ahí usamos el procedimiento abreviado. Y déjenme decirles que el procedimiento abreviado efectivamente se utiliza. ¿Se acuerdan que les dije que es el mismo procedimiento simplificado cuando iniciamos la clase del tradicional inquisitivo? Que lo único que cambia es que el tradicional inquisitivo todo era en papel y aquí te dice sí acepto, pero en un juicio, pero ya lo condicionaste, ya le endulzaste el oído, obviamente con ayuda del defensor. ¿Sí? No sé, alguna duda, algún comentario de esto que acabo de contemplar. Y recuerden, vamos a como iniciamos, ¿cómo terminamos como iniciamos? ¿Para quién es un derecho? ¿Para la víctima? ¿Para el Ministerio Público? ¿Para el imputado? Si a mí me lo preguntan, para mí es un derecho de todas las partes. Aunque se dice en la ley que es un derecho y que lo tiene que solicitar, ejercitar esa acción el Ministerio Público, porque él es el encargado de ejercitar acción penal, por eso él lo solicita. Pero de ahí dice, es que es un derecho a la víctima, si quiere o no quiere. Y yo digo, pues también es un derecho que tiene quien, el imputado, de decir, me voy 10 años a la cárcel o me voy 3 años a la cárcel si acepto mi responsabilidad. Y como dice, en las mesas de conciliación por buena conducta alcanzo los 2 años y va para afuera. Ya no cumplo los 3. Es más, en 1 año y medio está para afuera. Por eso vemos muchas situaciones que en la calle, pero si él estaba a él lo metieron por matar a alguien, ¿por qué está en la calle? ¿Sí me explico? ¿Alguna duda, comentario? Pues yo nada más a manera de conclusión, doctor, yo creo que es todos los que estamos litigando, ¿no? Nos damos cuenta lo real que es la teoría y la distancia abismal que existe entre la práctica, ¿no? Ahorita que sacamos la conclusión, si usted me lo pregunta así prácticamente, ¿para quién es el beneficio jurídico en un procedimiento abreviado? Con todos se lo digo, pero realmente el beneficio es nada más para la gente del Ministerio Público en aras de liberar trabajo, ¿eh? Ni siquiera es porque se repare de manera integral a la víctima. La víctima, yo me he dado cuenta que el 90% de las veces no queda satisfecha. El acusado, a esas alturas,
pues la verdad es que tampoco se queda contento. Muchos reconocen la comisión del delito nada más en aras de avanzar o dependiendo de qué tan bien o mal les vendió la idea. Un beneficio. Pero pues realmente el que va sacando muchísimo trabajo a partir de esta clase de beneficios jurídicos es el agente del Ministerio Público y nada más, ¿eh? O sea, fuera de eso realmente, pues creo que en la praxis así lo podría manejar yo. Y te lo planteo aún más extendido, Oscar. Es para el propio sistema de justicia penal únicamente. Errores, muchísimos, pero es para el propio sistema. Muy bien, excelente comentario, Oscar. Licenciado Omar. Sí, yo concuerdo con el compañero sobre el sentido de que el único beneficiado realmente es el agente del Ministerio Público y el sistema, el Poder Judicial. Bueno, toda vez que, pues, lo único que pues, ellos buscan es darle celeridad a los proyectos, a los juicios. A ellos no les interesa realmente si se repara el daño, ellos no realmente son estadísticas, ellos se mueven con estadísticas. Realmente para mí el abreviado es la premisa del Ministerio Público para poder tener una oportunidad, y suena mal a lo mejor porque yo lo veo de esta forma, pero lo podemos tomar como que el abreviado puede ser esa premisa que tiene el Ministerio Público para poder decir, oye, pues ¿cuánto traes? ¿Cuánto tienes? Te aviento el abreviado y yo solicito, como él es el que impone la pena, pues ya te pongo lo mínimo. ¿Cuánto traes? Porque yo le digo, ya me pasó en cierta circunstancia. A mí el procedimiento abreviado es una oportunidad para que se pueda dar la corrupción. Hasta cierto punto se puede dar corrupción. Realmente se me hace ilógico que sea el Ministerio Público quien determine la cuantía de la reparación del daño y no sea necesaria que la presencia de las víctimas. O sea, ¿de qué sirve? O sea, la gente del Ministerio Público, pues yo le voy a dar el beneficio del proceso abreviado y para la reparación del daño son 50,000 pesos, siendo que es un fallecido que de $500,000 y no se presentó la víctima para poder solventar su negativa, pues oponerse. Y ya, bailó, ya se quedó afuera, el Ministerio Público terminó con la cartera llena. Bueno, no es porque diga yo esté en contra de los ministerios públicos, ¿eh? En su momento a lo mejor si me toca estar, a lo mejor también la aplico. Pero el Ministerio Público ya quedó bien, el juez ya sacó un asunto rápido y vámonos todos. Y a final de cuentas el que decidió qué, cómo, cuándo y dónde fue la gente del Ministerio Público. Y se me hace irrelevante, o se me hace irreverente más bien el hecho de que ahora el Ministerio Público esté tan dotado de eso, de poder hasta cierto punto, porque depende del Ministerio Público la sanción, la reparación. O sea, ya realmente no se contempla como un beneficio, o es más, no existe ni negociación en el abreviado. La negociación es de cuánto traes para poderte dar la mínima. Ahí va, Omar. Les voy a quemar a un compañero, ¿no? No voy a decir nombres, pero tenía un compañero. Con nombres, profe, con nombres. Cuando inicié este sistema, que hacía negocio con el procedimiento abreviado. Le sacaba dinero a las víctimas para que los iba a meter a la cárcel. Y va a ver que bien rápido se van a ir a la cárcel. Pero pues necesitaba comer y todo lo que dice, ¿no? Y le sacaba dinero ¿a quién? Al imputado. O sea, del mismo hacía 2 veces negocio, el mismo hecho. Al imputado que mira, vas a tener un beneficio, bla, bla, bla. Como la gente no conocía, estamos hablando de los primeros años que se implementó, hace como 15 años, 10 años, ¿sí? Que se implementó el sistema aquí en Chiapas. No lo conocían, pues decían, sí. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, no me di cuenta yo. Una vez en oficinas del tribunal, del juzgado, me habla el juez Rotter, él sí puedo decir nombres, una eminencia aquí en Chiapas, Rotter, Gismundo. Él dice, oye, es Paulo, ¿qué? ¿Verdad que fulanito de tal hace negocios? ¿Por qué? Porque aquí puro abreviado llega, puro abreviado lleva. Como que, dice, como que le ha de sacar, lo que le estoy explicando, él me lo dijo, como que le ha de sacar dinero a las víctimas diciendo, voy a lograr, pero deme algo, pues, ¿para qué?
lo metamos a la cárcel y va a estar en la cárcel, se lo aseguro, si no, no me paga. Y al imputado, al acusado, le dice, voy a hacer que te bajen lo más que pueda, no vas a tener la máxima, pero dile a tus familiares que me den algo. Y yo, la verdad, juez, señor juez, no puedo decir sí, pero tampoco puedo decir que no. Desconozco. Pero eso fue un juez. ¿Sí? Qué rápido. Fíjense que eso es, tú si quieres hacer algo mal habido, rápidamente eso es la bondad del procedimiento. Ahora sí, en protección a derechos humanos, esa es la bondad del procedimiento oral. Que ya no hay nada por lo oscurito, que tarde o temprano sale. ¿Sí? Todas las mañas, todo, hasta lo que vemos ahorita. Jueces les tiembla mucho la mano tratándose de derechos humanos. Hay mucha opacidad, impunidad, no tanto por el Ministerio Público, por los jueces que no quieren sentenciar, los ministerios públicos por temor a hacer algo indebido por los derechos humanos. Las policías le tienen mucho miedo a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están bien. Lo que está mal es que entendemos derechos como puros derechos y dejamos a un lado las obligaciones. Cuando recordamos que nuestro derecho, nuestro sistema de justicia, nuestra Constitución dice, tienes derechos siempre y cuando cumplas con tus obligaciones. No sé en qué momento los derechos humanos borraron eso. Y todos pensamos que tenemos derechos humanos y no obligaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Nos podemos platicando todo el tiempo, pero esto es lo importante de estudiar una maestría o un doctorado, ir analizando, haciendo este tipo de, gracias Carlos, este tipo de dinámicas, de interrogate, conversatorios, en donde todos aprendemos de todos. Recuerden, y yo lo he dicho, no tenemos un Ignacio Burgoa, un Carlos Daza Gómez, un Ibar de León, ¿sí? Un Carrancay Trujillo, Carrancay Rivas, que en paz descanse, ¿sí? No tenemos una inminencia. Ahorita estamos aprendiendo todos, aunque tengamos 10 años, estamos aprendiendo. Ya cuando tengamos 50 años ya habrán bases, pero ahorita todos estamos hablando de qué, de nuestra experiencia. Los jueces hablan de sus máximas, de la lógica y de la experiencia. Igual así andamos litigando, no hay una base, pero siempre vamos a ir respetando los derechos humanos para que no provoquemos la teoría del fruto del árbol envenenado. Si viciamos, envenenamos el procedimiento desde el inicio, la sentencia va a estar envenenada. Por hoy, no sé si ustedes tienen algún otro comentario, me despido y damos por concluida la clase. Me llevo mucho aprendizaje de ustedes, me los llevo aquí para seguir ampliando mis conocimientos. Son unas personas muy competentes, van a ver que van a triunfar, si no es que están triunfando en la vida, y en alguna otra materia nos vamos a ver. Les doy las gracias por soportarme en estas clases y una disculpa por los que intoleré. Bendiciones, un abrazo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su tiempo y de verdad es un gusto. Esperamos prontamente nos vuelva a impartir alguna materia. Así será, Omar, así será. Un abrazo, bendiciones. Gracias por el tiempo, doctor. Placer enorme. Gracias, Oscar. Estamos a sus órdenes para todos. Ahí está mi teléfono, cualquier duda. Comentario. ¿Dónde, Pedro? Gracias, maestro. Como siempre, un gusto recibir clases de usted. Espero que en un futuro nos siga dando asignaturas. Le agradezco. Así será, Pedro. Así será. Un abrazo. Bueno, Muchas gracias, Doc. Hasta la siguiente vez. Gracias, Doc, porque todo este aprendizaje que pues nos brindó en este mes, pues nos servirá de mucho. Ok, Nínive, así sea, y si tienen teléfono adelante, cualquier duda, yo seguiré siendo su maestro, su asesor más que maestro. Gracias, Nínive. Bendiciones, Carlos. De igual manera, agradecer el tiempo que nos ha brindado. Ok, Carlos, un abrazo. Para todos, bendiciones. Ya saben, tienen mi número, cualquier duda, cualquier comentario. Estoy pronto, si no les respondo rápido es porque estoy en el juzgado, estoy
trabajando algún escrito o estoy dando clases, pero en la proximidad yo les voy a dar el gusto. Gracias, Ros, un abrazo, saludos, bendiciones. Por hoy ha sido todo, nos estaremos viendo en alguna materia. Bendiciones, éxitos. El trabajo, ya no platicamos sobre el trabajo, pero es un ensayo general sobre el punto que hablamos ahorita, sobre el procedimiento abreviado. Muy buenos datos, muy buenos argumentos me han plasmado. Bendiciones, me despido. Bye, bye, adiós, se cuidan. Hasta luego, Doc. Gracias. Luego, Axel, se cuida.